Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Acción Médica, un programa patrocinado por el Hospital Belga. El día de hoy tenemos el honor de contar con un invitado especial que es el doctor Ronald Claros, que es médico, neumólogo e intensivista. Vamos a tocar un tema que es de mucha utilidad y que les va a servir muchísimo a ustedes, así que le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, querido Ronald. ¿Cómo estás, hermano? Gracias, Fernando. La verdad que un placer estar acá, para hablar sobre estos temas que son cotidianos, digamos, en la práctica médica, así que, muchas gracias por la invitación. No, pues, gracias a ti por aceptar la invitación. El tema que vamos a tocar el día de hoy es de neumonías adquiridas en la comunidad. Es un tema importante porque hay varias etapas en el año en que estas infecciones del pulmón proliferan. Antes de entrar en el contexto del tema, vamos a hablar un poquito, Ronald, de tu trayectoria profesional. Por favor, haznos una pequeña reseña de tu formación. Bueno, yo estudié en la Facultad de Medicina Aurelio Meleán de la Universidad Mayor de San Simón, promoción 2001. Después hice mis estudios de posgrado de especialidad en Buenos Aires, Argentina. Hice 2 años de medicina interna allá en el Hospital Bernardino de Rivadavia y después hice los 3 años de mi especialidad en terapia intensiva en el Hospital de Clínicas José de San Martín en Buenos Aires. Y posterior a eso hice mi segunda especialidad en neumología también en el mismo hospital del 2008 al 2011 y ahora trabajando como neumólogo acá en el Hospital Belga y como médico intensivista en el Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés. Excelente. Ronaldito, ¿y quién mejor que vos para tocar el tema que vamos a hablar el día de hoy? Entonces, entrando en tema, ¿cómo podemos definir a la neumonía, estimado Ron? Bueno, neumonía es una enfermedad infecciosa, ¿sí? Que compromete las vías respiratorias bajas, que compromete específicamente las unidades funcionales del mismo pulmón, que son los sacos alveolares, ¿no? Es una enfermedad frecuente, generalmente en los extremos de la vida, pero es una enfermedad, digamos, que hay que tener los recaudos necesarios, hay que saber diagnosticarla a tiempo y tratarla adecuadamente. Ronald, nosotros en la imagen que vemos en este momento, vemos a un montón de bacterias o microorganismos que están atacando a un pulmón. Sí. Entonces, ya para entrar en contexto, creo que es importante empezar diciendo qué microorganismos pueden causar neumonía. Mira, generalmente hay distintas etiologías, así como bien lo decías, ¿sí? Existen etiologías del tipo bacteriano, que son las más frecuentes en todo caso, ¿sí? Y de estas hay 3 bacterias que son las más importantes. Uno es el Streptococcus pneumoniae, que es el germen que generalmente produce neumonías. Después tenemos el Haemophilus influenza, la Moraxella catarrhalis, ¿sí? Y después tenemos las de origen viral y las neumonías atípicas, ¿no? Las neumonías atípicas fundamentalmente están dadas por el Mycoplasma pneumoniae, la clamidia, la legionela, que es otro germen, y las neumonías de origen viral, ¿no? Que también forman parte de las neumonías atípicas, ¿no? Las más frecuentes, las que vivimos o convivimos en el último tiempo con este tipo de neumonías, es el SARS-CoV-2, el COVID, y obviamente las neumonías por influenza, ¿no? Excelente. Vamos a ir tocando y desglosando algunos de estos temas que has mencionado. ¿Cómo clasificamos a las neumonías? Mira, básicamente tenemos 3 tipos de neumonías, ¿no? Para hacerlo más didáctico. Uno, que es el tema que nos junta hoy, es las neumonías adquiridas en la comunidad, ¿no? Así como su nombre lo dice, son neumonías adquiridas fuera del contexto hospitalario. 2, tenemos las neumonías hospitalarias o neumonías nosocomiales también. ¿Sí? Y dentro de estas neumonías tenemos las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, ¿sí? Que son pacientes extremadamente graves y que están en terapia intensiva. Dentro de las neumonías también hay otro punto que es muy controvertido, que antes se usaba hasta hace unos años, que es la neumonía asociada a los cuidados de salud.
que son pacientes, digamos, que de alguna forma están involucrados con el contexto hospitalario. Pacientes residentes del geriátrico, pacientes los renales crónicos, por ejemplo. Pero bueno, en el último tiempo es un punto de la neumonía que está bastante discutido en todo caso. Personalmente es un término que me gusta usar, sí, porque obviamente sí, el hecho de tener un paciente, un renal crónico que va y se dializa 3 veces por semana y está en constante contacto con un medio hospitalario, entonces obviamente tiene que ver básicamente con la etiología de esa neumonía, que eso va a repercutir directamente en el tratamiento de la misma, ¿no? Exacto. Estuve revisando algunos artículos y hay mucha gente, esto tú nos vas a aclarar, que ya no quiere utilizar este término de neumonías asociadas a cuidados de la salud. Como tú bien lo decías, a geriátricos o casas de reposo para ancianos o Exacto. centros de hemodiálisis, etc. ¿Tú cuál es tu punto de vista? ¿Tú preferirías mantenerlo? ¿Es porque hay microorganismos que son más frecuentes en este tipo de centros? Es que cada ambiente hospitalario, en este caso, o centro de diálisis si quieres, sí, tiene su propia flora bacteriana, ¿no? Entonces uno tiene que adecuarse a eso. La realidad es que, digamos, en el contexto de un paciente que dializa, sí, obviamente está más en contacto con otro tipo de gérmenes, que son gérmenes multiresistentes, ¿no? Generalmente, en una neumonía adquirida en la comunidad, lo primero que piensas es un Streptococcus pneumoniae, independientemente de la gravedad, que después hablaremos de criterios de gravedad en todo caso. Sí, pero yo creo este tipo de pacientes, como te decía en principio, sí, personalmente es un término que a mí me gusta seguir usándolo en todo caso, ¿no? Porque el tratamiento va dirigido a otro tipo de gérmenes, ¿no? Ya en este caso ya tienes que pensar en pseudomonas, en estafilococo aureus, ¿me entiendes? Son otro tipo de gérmenes que son más agresivos y son obviamente lo más importante que son multiresistentes. Excelente, entonces es importante y como recomendación para nuestros estudiantes de medicina que nos ven, siempre es importante ver la procedencia del paciente en este caso, ¿no? Exacto. De acuerdo a la gravedad de las neumonías, aquí hay una imagen de una neumonía. Según tu criterio, esta podría ser una neumonía por Streptococcus pneumoniae, ¿no? Sí. Sin embargo, estas neumonías no van a causar en un paciente la misma sintomatología, dependerá de la edad del paciente, de las comorbilidades, etc. ¿Cómo se clasifican según su gravedad las neumonías? Bueno, ahí como bien lo detallas, tienes neumonía leve, moderada y severa, ¿no? Todo depende de esos dos factores los cuales tú mencionabas. La edad y las comorbilidades son dos puntos muy importantes, digamos, que influyen en la evolución y en el pronóstico del paciente que tiene neumonía, ¿no? Para fines prácticos, sí, lo importante para un médico general o un estudiante es saber reconocer los criterios de gravedad de una neumonía severa, ¿no? Generalmente la neumonía grave, sí, es una neumonía que tiene distintos criterios mayores y criterios menores, por ejemplo. Dentro de los criterios mayores son aquellos pacientes que tienen neumonía y que requieren ventilación mecánica o terapia intensiva, es un criterio mayor de neumonía grave. Sí, el otro criterio mayor son aquellos pacientes que, producto de esta neumonía, está generando un cuadro inflamatorio, un cuadro de sepsis y shock séptico. Entonces ahí va el otro criterio mayor. Pacientes que requieren vasoactivos, ¿sí? Ese es otro criterio de gravedad. ¿Por qué es importante saber reconocer esto? Porque estos pacientes claramente tienen una indicación estricta de internación en terapia intensiva, donde obviamente se les ofrece otro tipo de soporte. Después tienes distintos criterios menores, ¿no? El compromiso radiológico es un criterio de gravedad también. Los pacientes que tienen neumonías con infiltrados multilobares es un criterio de gravedad. Los pacientes que tienen leucopenia, los pacientes que tienen plaquetopenia, pacientes que tienen algún tipo de disfunción orgánica, ya sea renal, por ejemplo, es otro criterio de gravedad, ¿no? Acá, como vemos en la placa, ahí ves una zona de consolidación, que es la imagen típica de una neumonía. Ves un bloque de consolidación en el lóbulo superior derecho, ¿sí? Y uno generalmente, por la etiología o por la imagen de la radiografía, la etiología generalmente está asociada a una neumonía bacteriana, ¿no? En esta radiografía. Nosotros creo que es importante que aclaremos, yo he estado viendo en algunos estudiantes de medicina que creen que la neumonía adquirida en la comunidad va a ser más leve
que la neumonía adquirida en el hospital, ¿no es cierto? Pero eso creo que depende del paciente. Nos ha tocado ver pacientes que vienen de la comunidad, no han estado hospitalizados y que vienen muy mal y tienen que ingresar a terapia. O sea, no es lo mismo decir que una neumonía adquirida en la comunidad, porque viene de la comunidad, es más leve. No es así, ¿verdad? No, ese es un concepto erróneo en todo caso. La realidad es que, ahí tenemos que hablar de mortalidad, ¿no? Por ejemplo, la mortalidad en la neumonía adquirida en la comunidad sí oscila entre el 5 y el 10%, ¿no? La neumonía que requiere terapia intensiva, ya obviamente su mortalidad aumenta. Vos tienes desde un rango, según los distintos libros que leas o artículos, ¿sí? De que va del 20 al 50%, o sea que estamos hablando de una mortalidad alta. Pero lo que tú decías es importante, ya que si tienes un paciente con neumonía grave, sí, no es que tengas que pensar en un estafilococo aureus o en una pseudomonas, ¿no? Que son gérmenes más agresivos y multiresistentes. Tienes que pensar primero en un streptococo neumoniae. Esa es la causa fundamental, o sea que no es darle vancomicina y meropenem a todos los pacientes, no es así. Siempre piensas primero en el estreptococo, ¿no? Si es una neumonía adquirida en la comunidad. Ahora, hay otras variables también que hay que considerar, ¿sí? Cuando vos ya piensas en una neumonía adquirida en la comunidad, pero por otro tipo de gérmenes multiresistentes, hay dos variables que son importantes. Una, que el paciente no haya recibido una antibiótico-terapia de amplio espectro los últimos 3 meses, que el paciente no haya requerido algún tipo de internación o intervención hospitalaria durante los últimos 3 meses. Si eso ha ocurrido, ahí recién te puedes plantear, digamos, que esa neumonía grave, ¿sí? Sea consecuencia, por más que sea de la comunidad, sea consecuencia por otro tipo de gérmenes, ¿no? Ahí piensas en gérmenes multiresistentes. Pero el Streptococcus pneumoniae, que es el principal germen de la neumonía adquirida en la comunidad, es un germen que lamentablemente sí puede tener una evolución tórpida, ¿sí? Puede generar desastres en todo nuestro organismo, y hay un 10% de los pacientes que son las neumonías no respondedoras, ¿sí? Que se mueren independientemente de lo que tú les hagas, de que las diagnostiques a tiempo o de que las trates adecuadamente, se mueren, ¿sí? Por eso es que se llaman neumonías no respondedoras. Y claramente el germen más frecuente es el Streptococcus pneumoniae. Nosotros con preocupación vemos que hay pacientes, sobre todo pacientes de la tercera edad, de lo que vamos a hablar enseguida, que llegan al servicio de emergencia y han ido a su médico de cabecera o el vecino les ha recomendado un antibiótico que a él le funcionó y están 3, 4 semanas tomando de todo. Esos pacientes son los que van a ir mal, posiblemente. Sí, más que nada por esto lo que hablábamos, ¿no? Porque no han tenido un diagnóstico o una correcta evaluación en forma temprana, ¿no? Son aquellos pacientes, digamos, que se automedican, sí, que consultan tardíamente, y obviamente eso es un factor, independientemente de la edad, es un factor, digamos, que influye en la evolución de la enfermedad. Muy bien. Vamos a hablar de la epidemiología de las neumonías. Aquí tenemos en la imagen 2 fotos principalmente, una de pacientes de la tercera edad, nosotros en medicina llamamos pacientes de la tercera edad cuando tienen más de 65 años, y la otra un paciente fumando. Pero también hay otras variables que quisiera que nos comentes, la edad, que ya nos has comentado algo, la procedencia, el estrato social, las comorbilidades, es decir, qué otras enfermedades tiene ese paciente que ahora tiene neumonía, y el tabaquismo. Mira, en cuanto al primer punto, los pacientes de la tercera edad, sí, como en todo tipo de enfermedad, sí, los extremos de la vida son el grupo etario más vulnerable. Son los vulnerables. Exactamente, ¿no? Los niños menores de 2 años y los mayores de 65 años, como bien decías, ¿no? Obviamente tienen más riesgo, más morbimortalidad, ¿sí? Y tienen más riesgo de que les vaya mal, ¿no? Porque una neumonía en un paciente de 75 años no es lo mismo que uno de 30, que probablemente tenga una neumonía y se maneja en forma ambulatoria, ¿no? Entonces, no es lo mismo, ¿no? Entonces, eso es un punto importante. Y eso es
importante conocerlo porque eso es lo que vos tienes que informarle a la familia, ¿no? De que la evolución puede llegar a ser tardía, sí puede progresar a insuficiencia respiratoria y requerir medidas más complejas como terapia intensiva, ¿no? Para eso sirve, digamos, esta tabla, por ejemplo, ¿no? Después la procedencia y el estrato social sí tiene que ver, digamos, como cualquier enfermedad, digamos, ¿no? Estratos sociales más bajos o pacientes con escasos recursos económicos, esto tiene que ver básicamente porque tienen poco acceso a la salud, ¿no? Por nuestro sistema de salud, básicamente, claro, ¿no? Entonces consultan tardíamente y obviamente eso influye directamente, ¿sí? con la evolución de la enfermedad. Y las comorbilidades, la verdad es que los pacientes que tienen cualquier comorbilidad, llámese diabetes, insuficiencia cardíaca, ¿sí? Insuficiencia renal crónica, pacientes obesos, ¿no? Son pacientes que tienen más riesgo de morirse por neumonía, ¿no? Entonces eso es algo a tomar en cuenta. Y después lo otro que hablabas, el tabaquismo, ¿sí? Los pacientes que fuman, ya sea un fumador activo o pasivo, ¿sí? Tienen el doble de riesgo de enfermarse por neumonía que una persona normal, ¿no? Es ahí el punto, ¿no? Eso es importante. El alcoholismo es otro factor importante, es una comorbilidad muy importante, ¿sí? Así que bueno, siempre es necesario tomar todas estas variables porque eso en definitiva nos da un panorama más global, ¿sí? De lo que puede llegar a significar la enfermedad en nuestros pacientes, ¿no? Y eso es lo que tenemos que informar al paciente y a los familiares. Exacto. Quisiera que puntualices en dos tipos de pacientes. Los pacientes que están postrados, por ejemplo, pacientes neurológicos, que sí han tenido un accidente cerebrovascular y que tienen pues dificultad en la movilización o que han quedado paralizados de medio cuerpo o pacientes parapléjicos, etcétera, los postrados. Y por otro lado, los pacientes que tienen otras enfermedades crónicas del pulmón, por ejemplo, los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva o los pacientes con fibrosis pulmonar. ¿Qué nos puedes decir de estos grupos de pacientes? Mira, en cuanto al primer grupo, sí, los pacientes neurológicos o con secuelas neurológicas o neuromusculares, sí tienen más riesgo de neumonía porque por su mismo estatus neurológico, ¿no? Probablemente tengan un trastorno de glutorio asociado, ¿sí? Y eso obviamente conlleva a episodios de microaspiración, ¿no? Y eso es un factor, digamos, para generar neumonías por broncoaspiración. Entonces, ese es un grupo importante que uno tiene que plantearse cuando el paciente neurológico hace fiebre y uno tiene que pensar en neumonía, ¿no? Le pedirás una radiografía como corresponde, ¿sí? Aunque el diagnóstico de la neumonía, sí, esto no lo dijimos al principio, el diagnóstico es fundamentalmente clínico radiológico, ¿no? Entonces le pedirás una radiografía, verás cómo está ese pulmón y lo tratarás como corresponde en definitiva, ¿no? Eso en cuanto a los pacientes neurológicos. Y el otro grupo que también no es menos importante, sí, es el paciente que tiene algún daño estructural previo a nivel pulmonar, llámese POC, llámese fibrosis pulmonar, llámese bronquiectasias, lo que sea, ¿no? Este tipo de pacientes, al tener un daño estructural previo, sí, probablemente en este tipo de pacientes ya no tengas que pensar desde el punto de vista etiológico en el estreptococo solamente. Probablemente tengas que plantearte otro tipo de gérmenes. ¿Sí? Es ampliamente conocido, por ejemplo, el EPOC, ¿sí? Que es un paciente, el EPOC moderado, de hecho, ¿sí? Es un paciente que habitualmente está colonizado por Pseudomonas. Entonces, si vos tratas con ceftriaxona claritromicina para el estreptococo neumoniae, sí, probablemente no te responde ese paciente porque tiene otro tipo de gérmenes. Y ese es el punto fundamental donde estos pacientes con daño estructural previo hay que saberlos identificar, porque nuestra cobertura antibiótica va a ir dirigida a otro tipo de gérmenes, ¿no? Exactamente, estimado Ronald. Ya nos has hablado de los gérmenes, vamos a llamarlos típicos para que la gente que nos está viendo nos entienda más, que son el más frecuente, el Streptococcus pneumoniae, has dicho Mycoplasma también. Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis. Haemophilus influenzae, Moraxella. ¿Cuáles son los gérmenes atípicos que van a causar esta famosa neumonía atípica? Aquí tengo dos imágenes de neumonías atípicas.
¿Qué nos puedes comentar de los gérmenes y por qué se llaman atípicas estas neumonías? Ya, bueno, mira, se llaman atípicas fundamentalmente porque su presentación es esa. No tienen clásicamente tos y fiebre, ¿me entiendes? Sí, generalmente tienen síntomas más de vía aérea superior, pueden tener síntomas de un catarro común, digamos, pero pueden tener una neumonía, ¿no? Tal vez, estimado Ronald, entre paréntesis, ya que estamos en este punto, ¿cuál sería la sintomatología típica de un paciente con neumonía? O sea, lo que más frecuentemente se ve. Tos, disnea, falta de aire y fiebre. Es la triada sintomática de la neumonía, ¿no? A estos síntomas puedes agregarle síntomas de vía aérea superior y todo también depende del grupo etario. Las neumonías atípicas generalmente se dan en personas jóvenes, ¿no? Adultos jóvenes, ¿no? Entonces hasta los 50, 55 años. Que no van a presentar estos síntomas que tú acabas de decir. Exactamente. Van a presentar otros o no van a presentar. Exactamente, pueden tener síntomas de una vía aérea superior, ¿sí? Odinofagia, algo de fiebre, dolor de garganta, algo de tos, sí, pero no van a estar tan descompensados, si vale el término, como una neumonía típica, básicamente, ¿no? Y es por eso es importante reconocer este grupo de pacientes adultos jóvenes hasta los 50, 55 años, porque la etiología es distinta, ¿no? Los gérmenes más frecuentes son el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydia pneumoniae, la Legionella y en el último tiempo, ¿sí?, las neumonías virales, ¿no? Llámese COVID o influenza, ¿no? Entonces es importante reconocerlos. Ahora, el tratamiento obviamente va enfocado a distintos gérmenes, ¿no? Porque la cobertura antibiótica es distinta, el tratamiento antiviral también, entonces es importante reconocer este tipo de pacientes. Muy bien. Vamos a pedirte, Ronaldito, que nos describas un poquito estas imágenes que ves en este momento, que ven todos en la pantalla. Son dos radiografías de dos pacientes justamente jóvenes, porque esto lo he sacado de un artículo de neumonías atípicas, y un paciente tenía 40 y tantos y el otro tenía 35 años, me parece. Sí, es el grupo. Entonces, ¿qué nos puedes decir? Bueno, en ambas radiografías, como bien decía, generalmente son personas jóvenes, ¿no? En ambas radiografías lo que ves pequeñas zonas de engrosamiento septal, ¿sí? Que esto generalmente lo ves mejor en la tomografía, ¿no? A veces una radiografía puede ser normal, es una neumonía típica, sí, pero lo ves mejor en la tomografía. Como la que está a la derecha de la pantalla. La que vemos acá, esta primera, la de la izquierda. Ves un patrón reticular, difuso en todo caso, con algunas pequeñas zonas de consolidación, pero generalmente ves un patrón reticular. Esta es una neumonía típica, lo mismo que la otra, ¿sí? Ves zonas de engrosamiento septal, que eso lo vas a ver mejor en la tomografía, que en definitiva en la placa lo ves como un patrón reticular, y el radiólogo de hecho te lo va a informar así, ¿no? Pero siempre es importante, y ahora, digamos, cuando tengas una duda, a veces, como te decía al principio, la radiografía puede ser normal, sí, pero es importante, si no tienes un foco infeccioso, digamos, totalmente identificado, es siempre ante la duda una tomografía. Excelente. Entonces tú en estos pacientes siempre le pedirías una tomografía para estar más tranquilo. Todo depende del contexto clínico, ¿sí? Excelente. Mira, uno tiene que ver el balance, encontrar el equilibrio entre la neumonía basada en la evidencia y la neumonía basada en la experiencia, ¿no? Cuando yo terminé mi especialidad, digamos, era las guías, ¿me entiendes? Pero después, a medida que van pasando los años, y la realidad es que la experiencia tiene mucho que ver. Digamos, si este paciente ves así una radiografía así, tiene un patrón reticular, te hace fiebre, te hace algo de tos, no está descompensado, satura bien, está clínicamente estable, ¿sí? Y empiezas un tratamiento antibiótico, a las 48, 72 horas te deja de hacer fiebre, ¿y para qué le vas a pedir una tomografía? Claro. ¿Me entiendes? Todo depende del contexto clínico. Si el paciente va mal, hay que... Y si el paciente va mal, sí, claro. Claramente sí, ¿no? Entonces es importante eso, el contexto clínico de cada paciente. Muy bien. Como has tocado el tema de las neumonías virales y acabamos de pasar una pandemia devastadora entre los años 2020 a 2022, ya bajo el 2023, 2024, pero a finales de 2024 había una pequeña olita, vamos a decir, que yo creo que ya son los pequeños remanentes nomás, pero las neumonías virales, estimado Ronald, quiero que esto nos aclares, por favor, sobre todo para los estudiantes de medicina y los médicos que nos pueden estar viendo también. Las neumonías virales, o sea, los virus, ¿pueden provocar neumonías o son las bacterias que van a ocasionar una neumonía sobre la infección viral?
En realidad, sí, una causa más que conocida de neumonías son las virales, ¿no? Ahora, que puede haber una coinfección bacteriana, puede ser, ¿no? Puede ser una neumonía polimicrobiana en todo caso, puede ser. En las neumonías por COVID, por ejemplo, ¿sí? Primero, te aclaro que todas las neumonías, o sea, hay distintos virus que pueden producir neumonía. Las más frecuentes son el rinovirus, el virus sincitial respiratorio, el metaneumovirus, que últimamente se hablaba mucho del metaneumovirus, pero el metaneumovirus ya existe desde hace tiempo. Exacto. Yo me acuerdo que hace unos 3-4 años teníamos un paciente en terapia intensiva que tenía neumonía y otro tipo de comorbilidades gastroenterológicas, pero le hizo una neumonía también por metaneumovirus, o sea que te estoy hablando hace 5 años, o sea que siempre ha existido, o sea que no hay que alarmar tampoco a la población, primero que nada, ¿no? Ahora, y la influenza también estaría la ahí. Influenza también, hay gente que se muere por influenza, ¿no? Por neumonía por influenza, que hacen insuficiencia respiratoria, hacen distrés respiratorio y se terminan muriendo, ¿sí? Pero bueno, es una causa frecuente de neumonía y más en el último tiempo. Ahora, hablando sobre esto, sobre la neumonía por COVID, ¿sí? Es relativamente frecuente, ¿no? No ahora, lo vamos a seguir viendo, ¿sí? Como bien decías, ha habido un pequeño ascenso de casos pero en los últimos días, pero bueno, es algo esperable. Y lo que tenemos que hacer es aprender a convivir con el COVID, ¿sí? Te puedo asegurar que hay más pacientes con neumonía por influenza o por otro tipo de etiología viral, sí, que por COVID, seguro que sí, pero no las diagnosticamos, porque tampoco es necesario hacerles PCR a todos o un hisopado nasal a todos, porque hay que ver como te decía hace un rato, el contexto de cada paciente. Yo hace más de medio año, un año que no pido una PCR o un hisopado nasal, porque desde el punto de vista práctico no me ayuda. Si vos tienes un paciente respiratorio que tiene tos, fiebre, dolor de garganta, está clínicamente estable, ¿sí? ¿Te va a cambiar algo y si no tiene ninguna comorbilidad? No, el tratamiento sigue siendo sintomático, a no ser que tengas un paciente en periodo de ventana. Cuando hablo de periodo de ventana, hablo de que el paciente con una neumonía por COVID te acuda antes de los 5 días de haber empezado los síntomas, y si vos le haces una PCR y te sale positiva, perfecto. Si es un renal crónico, tiene diabetes o tiene insuficiencia cardíaca, perfecto, le darás un antiviral. ¿Me entiendes? Pero si no está en periodo de ventana, que es lo que ocurre en el día a día, en la consulta o en la práctica clínica. Porque el paciente ya va a ir con síntomas. Claro, ya va a ir con síntomas, claro. Y el paciente te dice, no, hace 7 días que he empezado con esto, y te va a cambiar a lo que le pides una PCR, y la verdad que no. ¿Me entiendes? Entonces hay que ver siempre el criterio, el contexto de cada paciente. Claro, la importancia de que vaya al médico. Aquí tenemos una imagen por tomografía de un paciente por COVID, de los muchos pacientes que has debido ver durante la pandemia, y ahí hay pues algunos infiltrados periféricos. Bueno, ¿qué es lo que nos explicas tú, Ronald? Generalmente, mira los hallazgos de la neumonía por COVID. Esta es una neumonía, sí, muy típica por COVID, y esto es lo que veíamos tú y yo hasta hace 4 años cuando veíamos pacientes acá, ¿no? Donde no sabíamos qué hacer, estábamos en pañales, y la verdad que estábamos ante una coyuntura que en realidad que un poco más. El médico, la verdad que era complejo ser médico esa época, ¿no? ¿Te acuerdas que era...? Todos lo hemos vivido así. Sí. Vos y yo hemos trabajado codo a codo en eso, y un poco más de que tenías COVID y era un poquito más de que estabas firmando tu sentencia de muerte, hacer tu testamento, era así. La verdad que existía un miedo porque estábamos ante una enfermedad nueva, ¿sí? y no sabíamos o no teníamos las herramientas en ese momento para poder tratarlas, ¿sí? No sabíamos cómo tratarlas y era complicado. Y lo que veíamos día a día era esto, ¿no? Veías una tomografía con pequeñas zonas de consolidación parcheada, pero generalmente lo que veías eran zonas de vidrio esmerilado o vidrio despulido para la escuela mexicana, ¿sí? Distribuidos en forma difusa, ¿no? Y pacientes graves, ¿no? Severamente hipoxémicos, con una mala mecánica ventilatoria y con una gran mayoría que terminaba en terapia intensiva, independientemente de la edad, independientemente de las comorbilidades o no que tengan. Sí, ha sido una etapa dura. Te voy a mostrar, ya para ir terminando, Ronald, algunas radiografías, y tú nos dices, sí, rápidamente, ¿qué tipo de neumonía podría ser? Acá ves una zona de consolidación, ¿no? Ahí en el campo pulmonar izquierdo, sí, podría ser tranquilamente una neumonía bacteriana. ¿La otra? Acá ves un paciente, si bien tiene algunas pequeñas zonas de consolidación, tiene un poquito de derrame pleural bilateral, con zonas de consolidación bilateral, ¿sí? Sigue siendo bacteriana, ¿sí?
te voy a repetir, ¿sí? A veces incluso a uno como especialista le cuesta, digamos, el tratar de definir una radiografía, ¿me entiendes? Siempre, ahora, digamos, el estudio de imágenes de primera elección es la tomografía, ¿no? Exacto. Porque te ayuda a tipificar más puntual, digamos, la parte de parénquima pulmonar. ¿Esta de acá? Acá, mira... O sea, se nota que está con electrodos, es un paciente grave que ya es en terapia intensiva. Sí, es un paciente que tiene mucha injuria pulmonar con infiltrados difusos bilaterales, pero me llama la atención esa base pulmonar derecha, que ahí justo dice la flechita, que tal vez sea un pulmón secuelado, tal vez tenga bronquiestasias de por medio y se está generando una sobreinfección, una neumonía, ¿me entiendes? Pero volvemos al punto previo, tomografía. A este paciente yo le pediría tomografía. ¿Y esta última? Bueno, y acá ves una neumonía con absceso pulmonar, básicamente, porque ves un nivel hidroaéreo ahí en el campo pulmonar derecho. Es un absceso fundamentalmente, sí, obviamente producto de una neumonía que no ha sido correctamente tratada, sí, entonces también a este paciente tiene indicación de tomografía. Muchas gracias, Ronald. La última pregunta ya para terminar. Bueno, el tiempo ha volado, como siempre. Nosotros disponemos de media hora para hacer esos podcasts, pero siempre nos vamos unos minutitos más. La última pregunta, Ronaldito, quería hablar mucho de tratamiento y demás, pero eso lo vamos a dejar para otras oportunidades. Claro que sí. Pero quisiera que nos digas si las vacunas para las neumonías sirven, quiénes deben vacunarse, cada cuánto deben vacunarse, etcétera. Tu opinión, por favor. Ya, mira, es un tema muy importante el que tocas, sí, es fundamental. Sí, la realidad es que la neumonía para el neumococo, la antineumocócica, que es la Prevenar 3 en todo caso, tiene indicación a aquellos pacientes que son mayores de 65 años, ¿no? Tiene una indicación clara. Esos pacientes deberían vacunarse contra el neumococo. ¿Ese es cada año? Ese es cada 5 años. Cada 5 años. Sí, y después todos, en general todos, tendríamos que tener nuestra vacuna anual contra la influenza. ¿Sí? Todos. ¿Sí? Acá, bueno, a ver, según nuestros esquemas de vacunación, los que tienen, digamos, más indicación son los niños y los mayores de 65 años. La realidad es que afuera todo el mundo se vacunan a cualquier edad y todos los años, ¿me entiendes? Pero bueno, yo personalmente me vacuno todos los años contra la influenza, entonces es una vacuna que sí tendrías que aplicártela. Perfecto. Obviamente esta vacuna no va a evitar que vos tengas influenza. ¿Qué es lo que va a hacer la vacuna? Lo que va a hacer la vacuna es que va a evitar que vos te mueras por influenza, por una neumonía por influenza, que no es poca cosa para una vacuna. Un poco el mismo criterio de la vacuna contra el COVID. Tal cual, tal cual. Hablando de la vacuna contra el COVID, la mayoría de la población ha recibido entre 3 a 4 dosis. Sí. ¿Tú sugieres que anualmente se sigan colocando una vacuna, una dosis más? Sí, la indicación es que ya tengas un refuerzo anual en todo caso. Sí, claramente sí. Y sobre todo ahí sí puntualizaría, digamos, que los grupos de riesgo sí. Los pacientes mayores de 65 años con algún tipo de comorbilidad, y sí sería adecuado que tengan una vacuna anual de COVID. Y bueno, y ahora tenemos la vacuna, la que están distribuyendo es la Pfizer, que para mí personalmente es una de las mejores vacunas que existe, o sea que con mayor razón. Muy bien, muchísimas gracias, querido Ronald. Gracias nuevamente por aceptar la invitación a este podcast, que la idea de este podcast es que la gente conozca de su enfermedad, que aprenda que es importante acudir al médico, que no vaya con el vecino o con la farmacia, que vaya al médico, porque puede ser un cuadro no muy grave, mejor, no pasó nada, pero si es un caso grave que se detecta a tiempo, el paciente tiene mucho más chance de ser tratado. Gracias, Ronaldito. Tu despedida, por favor. Bueno, Ferchita, la verdad que un gusto haber compartido contigo estos minutos para hablar de esto de neumonías, que es un tema tan interesante, y sobre todo, digamos, saber que estas charlas se vayan repitiendo frecuentemente y podamos informar a nuestra gente, a nuestros estudiantes, a nuestros médicos, ¿no? De modo de que el criterio, digamos, en el manejo de este tipo de pacientes, en este caso neumonía, sea uniforme, y lo que uno pretende con todo esto es que a nuestros pacientes les vaya mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ronaldito. Adiós, amigos, hasta el próximo episodio de Acción Médica. Chao, chao.